El tablero en el baloncesto surgió para evitar que los seguidores situados a la galería, donde se colgaban las cestas, pudieran entorpecer la entrada del balón. Con el paso del tiempo, las cestas de melocotones se convirtieron en aros metálicos con una red sin agujeros hasta evolucionar a la malla actual. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar con el programa. Estamos ahora en Salud Deportiva. Tenemos aquí la doctora Kenia Torres, gastroenteróloga. Doctora, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Qué bueno, usted tenía un tiempecito, doctora, que no venía y el público pidiendo, los muchachos también. Bueno, muchas gracias por eso, pero ya sabes tú cómo son las cosas, Sí, mucho sí, trabajo. mucho como trabajo, siempre. mucho trabajo. Doctora, yo quiero saber si los deportistas, como las personas que están en sintonía, que no son deportistas, a veces se descuidan a la hora de comer, de alimentarse. Este descuido, ¿hasta qué punto es dañino para nuestro estómago? Sí, mira, los deportistas como los demás pacientes que vemos en la consulta, son personas que están propensas a padecer trastornos gástricos. Esto es debido a que, ya como has dicho tú, se van a las prácticas, se van a los juegos sin haber quizás ingerido la cantidad de comida necesaria. Esto hace, por supuesto, que aumente el jugo gástrico, un jugo que está ahí de manera natural en el estómago y que hace su función, pero al aumentar de manera patológica puede al mismo tiempo irritar la mucosa del estómago, pudiendo producir inflamación, que es lo mismo que gastritis. ¿Qué se recomienda? Bueno, se recomienda que la mayoría de ellos tienen establecido un régimen alimenticio, pero sí es verdad que muchas veces tienden a descontrolarse un poco. Entonces, lo que se recomienda es que coman a las horas prescritas, siempre con horarios establecidos antes de las prácticas deportivas o de los juegos deportivos, y que se protejan el estómago, porque también es verdad que tienen que tomar algunos alimentos especiales o algunas bebidas, entonces el estómago tiene que estar protegido para lo mismo. Solo es eso, que coman a las horas que realmente lo necesitan y que se protejan el estómago. A veces por el tren de trabajo que tienen las personas, se descuidan un poquito y siempre se ha recomendado que no son 3 comidas, sino 5 o 6. Sí, así es. Entonces uno, esas que están entre las 4, las 5, Sí, es una merienda, pero es sí. interesante para nosotros y para nuestro estómago. Sí, fíjate, no solamente es para el estómago, sino que comer cada 4 horas acelera tu metabolismo. Al tú tener un metabolismo acelerado gracias a la ingesta de alimentos cada 4 horas, hace que tú no aumentes de peso. Y se recomienda que esos horarios entre las comidas y que esas comidas sean específicamente, por ejemplo, puede ser una granola, un pedazo de fruta, siempre y cuando sea antes de las 6 de la tarde, porque los azúcares de las frutas más adelante pueden convertirse en carbohidratos y estos a su vez en grasas. Ah, tenemos horarios. Por supuesto, las comidas tienen sus horarios. Entonces se recomienda que antes de las 6 de la tarde, si es que van a tomar la merienda, tiene que ser una granola o un pedazo de fruta siempre antes de las 6. Posterior a las 6, pues ya no toca comer vegetales, carnes magras a la plancha, etcétera. Pero tiene que ser antes de las 6 de la tarde, lo ideal. Lo ideal. Yo tenía una costumbre, doctora. Podía estar en mi casa trabajando o leyendo, hora de la noche. Como me gusta mucho el chocolate, compraba de esos chocolates para dulce o negro o blanco. Sí, Pero es muy dulce el por chocolate. supuesto. Esto me despertaba en la madrugada, pero ya usted sabe. Sabes que el chocolate tiene una característica estimulante también. Sí, De hecho, hablando ya de deportistas, muchos deportistas tienden a comer chocolate antes de las prácticas deportivas, sí. para tener mucho más energía. Entonces, la ingesta de este tipo de cosas después de ciertos horarios no es muy recomendable. Obviamente también hay que tomar en cuenta qué tipo de persona es, cuál es su actividad física diaria, qué consume diariamente, para hacer un equilibrio entre una cosa y otra. Doctora, yo ayer enfoqué parte de lo que sufren los jinetes, lo que tiene ese compromiso de las carreras de caballo. Y di un dato que recibí luego muchos correos, que no tenían ese dato muchas personas, de que en algunos países, como tienen que pesar 100 libras, Sí, tienen siempre que estar pequeñitos y delgaditos. sí, Lo que ellos comían entonces inducían el vómito. sí, Y si no podían vomitar, entonces tomaban un laxante. sí. Dígame usted, ¿cuál es el final de un jinete, de un jockey de esto, haciendo esta práctica tan negativa? Mira, eso realmente es desastroso totalmente. Sobre todo porque cuando tú te produces el vómito, tú tiendes a ser un anoréxico.
y obviamente esto viene al traste totalmente de tu salud, no solamente gástrica, sino de tu salud general, incluyendo tu salud cerebral. Entonces, estas son personas que con el paso del tiempo vienen presentando un deterioro físico, psicológico y totalmente cerebral. Entonces, lamentablemente, sí es cierto que son personas que tienen que tener un peso específico para llevar a cabo sus funciones, en este caso como jinetes, pero se puede utilizar un régimen alimenticio que sea con las calorías contadas para que se pueda llevar. Claro, para tener un peso especial de esa magnitud es prácticamente nada lo que se puede consumir. Entonces, estos pacientes tienen una calidad de vida fatal. Un final. Un final desastroso, porque es que termina su estómago totalmente destruido. Ay, Dios mío. Y yo decía, ¿cuánto le pueden pagar? ¿Tendrán el presente asegurado y el futuro también? Lo dudo, lo dudo. Yo también lo dudo. Bueno, doctora, cuando uno se enamora, cuando hay una mala noticia, cuando hay una buena noticia, ¿por qué todo se refleja en el estómago? Porque hay una descarga importante de adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice? Yo tengo un sustico en la boca del estómago. Sí. Entonces, es porque hay una descarga de adrenalina. Y cuando hay una descarga de adrenalina, el estómago, que está muy bien inervado, o sea, tiene muchas ramificaciones nerviosas, todo esto se concentra aquí. Y el paciente lo refiere como un sustico en la boca del estómago. Pero es más que todo por un asunto neuronal. Ese sustico no hace daño. No, en absoluto. Solamente de emoción. Eso es un elemento natural de nuestro organismo de respuesta a ciertas acciones. Ajá. Yo recuerdo a los muchachos cuando tenían el examen también. Sí, Ay, sí. que tengo el susto, tengo el nervio aquí. Bueno, pero No, y ya. cuando uno va a ver al novio y todo demás, sí, es verdad, pero esas son sensaciones, a mi juicio, que te hacen sentir vivo. Esa Sí. es una parte, una parte buena. Una pregunta indiscreta. ¿A usted le ha pasado eso muchas veces? Sí, muchas veces. Me Ajá. pasa todavía. ¿Le pasa todavía? Sí. Qué bueno. Es un reflejo de que uno tiene el sentido, de que uno tiene vida. Exactamente. Qué bueno. Doctora, un deportista con gastritis, ¿cuál sería la línea a llevar en su trabajo? Mira, si ya tiene la gastritis diagnosticada, y digo diagnosticada cuando ya ha sido un paciente que se ha sometido a una endoscopia digestiva alta, y donde hemos visto endoscópicamente, valga la redundancia, que tiene inflamación de la mucosa del estómago, hemos tomado biopsia y esa inflamación se hace establecida en la biopsia, en el tejido ya visto por el patólogo, pues es un paciente que debe tratarse. Debe tratarse con inhibidores de bombas de protones que van a ayudar a disminuir esta inflamación. Debe ser un paciente que debe de comer regularmente. Yo creo que los deportistas lo hacen, ¿eh? Obviamente estamos hablando de deportistas ya que tienen su profesión establecida, porque también es verdad que en nuestro país estos muchachos que ahora vienen subiendo, que se van al play desde las 7 de la mañana, sí. no creo yo que coman de la manera correcta. Pero sí, para retomar lo que te decía, son pacientes que deben de comer a sus horarios establecidos, comer cosas que realmente le ayuden a restablecer esta mucosa dañada. Y sobre todo, estos medicamentos que ayudan a proteger el estómago, los inhibidores de bomba de protones. Hablamos ahí de omeprazol. De omeprazol, de someprazol, de pantoprazol. Son diferentes moléculas, pero que hacen una función excelente. En el caso del Helicobacter pylori, ¿se elimina o no? ¿Y cuál es entonces el proceso de restarle daño del Helicobacter? Sí, mira, el Helicobacter pylori es una bacteria que se aloja en la mucosa del estómago. Para ser diagnosticada, la mejor forma es a través de una biopsia gástrica que se realiza con una endoscopía digestiva alta. El Helicobacter pylori se puede erradicar. Hay un tratamiento formado por 3 moléculas, inhibidores de bomba de protones y antibióticos, cada uno con sus horarios establecidos para su ingesta. Realmente esta bacteria, cuando se aloja en la mucosa del estómago, puede producir, o de hecho lo hace, inflamación del estómago, y si no se elimina puede evolucionar a una úlcera, que puede ser una úlcera gástrica, y que puede inclusive estar establecida esta úlcera en otra parte del estómago que se llama duodeno, y cuando hay una úlcera en el duodeno puede ser una úlcera maligna y evolucionar a un cáncer gástrico.
Fíjate por dónde vamos, desde una simple bacteria, por decirle simple, hasta un cáncer de estómago. Hay un centro que hace como un cultivo. ¿Es recomendable cada cierto tiempo hacerse el cultivo para determinar si ya está eliminado el helicobacter? Mira, esto no está establecido científicamente. En ninguna guía clínica científica establecido que hay que hacerse esto cada cierto tiempo. Lo que se recomienda es que el Helicobacter pylori sea diagnosticado a primera instancia en una biopsia gástrica. Posterior al tratamiento, el paciente debe hacerse un test de aliento, que es realmente la segunda prueba a seguir después de que el Helicobacter pylori ha sido diagnosticado en la biopsia. Hay otros métodos para detectar el Helicobacter que son en sangre, que son en heces, pero no son tan específicos como lo es la biopsia y como lo es el test del aliento posterior al tratamiento erradicador. Mire, yo estaba equivocado. Yo pensaba que era como más simple el del aliento. Sí, es más simple, pero es mucho más seguro. Más seguro. Sí, es más específico, tiene una más alta especificidad. Doctora, ¿cuáles son las causas de padecer de páncreas o del cáncer de páncreas? Mira, el cáncer de páncreas puede tener características genéticas principalmente. Puede ser un paciente que haya tenido pancreatitis agudas a repetición, lo que hace que se inflame el páncreas y puede evolucionar a un cáncer pancreático. Pero la mayoría de los cánceres siempre tienen un factor genético predominante. O a veces son pacientes que, por ejemplo, tienen una alta historia de ser fumadores o de ser alcohólicos. Esos son los que se denominan factores ambientales, que sumados a los factores genéticos tienen una alta tasa de producir cáncer pancreático. Con el cáncer, ¿cuál es la línea, cuál es el proceso, cuál es el desarrollo de una vida para mantenerse, ¿verdad?, en cuidado? Mira, el cáncer pancreático tiene muy mal pronóstico. Yo soy de los médicos que no me gusta establecer fechas en cuando el paciente puede o no fallecer. Pero lamentablemente, y sí es verdad y está estadísticamente comprobado, que cuando un paciente ha sido diagnosticado de cáncer pancreático, dependiendo obviamente de las características de este cáncer y de qué parte del páncreas ha sido afectada por este cáncer, pues el paciente tiene no más de 6 meses de pronóstico de vida. El paciente puede comenzar a presentar ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, de las escleras, o sea, de los ojos. Puede orinar muy oscuro. La gente dice, estoy orinando color Coca-Cola, si me permites. Sí. Son los términos que el paciente tiende a utilizar. Y comienza también con una picazón en la piel, que es lo que se llama prurito. Entonces, cuando tú le haces los estudios de lugar, principalmente una tomografía abdominal, se puede evidenciar una lesión de masa ocupando principalmente la cabeza del páncreas, que es cuando ya se nota amarillo. Entonces, estos pacientes tienen muy mal pronóstico, muy mal. Qué pena. La medicina avanza, pero todavía con el cáncer hay limitaciones. Sí, sobre todo en algunos cánceres de algunos órganos que todavía es difícil erradicar. Aprovechamos, hacemos la pausa. Usted está con nosotros. Esta es Salud Deportiva de Variedad TV en los Deportes. Volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.